tardes o noches, bienvenidos a Aquí hay chaneques, el podcast donde moran las criaturas más extrañas de todo el mundo, empezando por el conductor. No es sorpresa que el primer episodio como tal verse sobre esta gente pequeña de la selva, ¿verdad? Bueno, la verdad es que estuve a 3 patadas de bautizar al podcast como La venganza del chupacabras. No es que me pareciera un mal título, todo lo contrario, me daba muchísima risa, pero es que cuando subí el episodio piloto la semana pasada, me di cuenta de que ya tenía, para empezar, el podcast, junto con un episodio en el que hablaba de la Xtabay. Desde hace 3 años, o sea, 2018 más o menos. Y en ese momento le había puesto Hic sunt chaneques, que viene de la frase latina Hic sunt dracones, que como ya sabrán significa aquí hay dragones, una inscripción muy conocida y relacionada con los mapas viejos, que señalaba la presencia de criaturas reales o mitológicas. Solo cambié la frase en latín porque se me hacía muy exagerado ya. También tenía que cambiar el tema del primer episodio como tal porque el programa no se iba a llamar Aquí hay chaneques nomás porque sí, pero la Xtabay volverá para los próximos programas. Responder a la pregunta de ¿qué es un chaneque? Realmente no es nada fácil. Es cierto que todos tenemos una idea general sobre lo que son o cómo son, pero la verdad es que al ser un ente, un mito, presente en varias culturas de México y otros países, pues va agarrando nuevas características en cada lugar. Muchas veces, en lo primero que pensamos cuando escuchamos la palabra chaneque, es en una persona bajita que vive en selvas y bosques espesos. Con persona bajita no hablo de una que tenga las características propias de la acondroplasia o enanismo, que son piernas y brazos cortos con un torso de longitud relativamente normal, entre otras. Los chaneques son, en efecto, personas bien proporcionadas, pero pequeñas. Sin embargo, aunque casi todos están de acuerdo respecto a su corta estatura, en algunas regiones los chaneques son enanos con cabezas infantiles y en otras son pequeños ancianos de rostro muy arrugado. En algunas regiones tienden a ir desnudos y en otras usan algún tipo de vestimenta, como prendas sencillas de manta y hasta sombreros. Los chaneques son duendes de origen olmeca y su nombre en náhuatl significa los que habitan en lugares peligrosos. Y es que efectivamente les gusta vivir en ríos, cuevas, cerros, canteras y otros ambientes de difícil acceso. Si fueran material de estudio de los biólogos, estos dirían que se distribuyen principalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Chiapas, pero con presencia en estados más sureños y países de Centroamérica. Diferentes relatos otorgan variadas personalidades y alineamientos a los chaneques. En general se les reconoce como protectores del medio natural, pero sus métodos para conseguir ese fin oscilan, dependiendo de a quién le pregunten, entre las bromas inocentes, como la desaparición temporal de personas, objetos y herramientas de trabajo, hasta el secuestro y, en algunos casos, el asesinato. Eso, como tantas otras cosas relacionadas con los chaneques, depende tanto del tipo de chaneque como de la cultura local que lo describe. En resumidas cuentas, hay chaneques buenos, que por lo general viven en zonas urbanizadas o en sus alrededores, y chaneques malos, que moran en lo profundo del bosque o la montaña. Como ya comentamos, el origen de los chaneques lo podemos encontrar en la cultura olmeca, a la que de hecho se le conoce como la cultura madre en Mesoamérica, y que no solo heredaría a otras sociedades sus técnicas arquitectónicas o escultóricas, sino también su mitología. En tierras mayas, los chaneques pasarían a llamarse chaques o aluches. En la zona central de México son los tlaloques, y en el área maya de Guatemala se llamarían saquicocholes. En cada uno de los lugares, estos entes adquirirían nuevas habilidades. En el caso de los tlaloques, conservando su eterna relación con el agua, serían duendes al servicio del dios Tlaloc, que, ubicados en los 4 rumbos del mundo, serían los encargados de verter las aguas sobre la tierra, por lo tanto, favorecían a la fertilidad.
no solo rociaban las tierras con el agua de sus cántaros, sino que al romper estos generaban los truenos que acompañan las tormentas. Bien, en la pirámide empresarial mitológica mexicana, los chaneques viven bajo el mando de un chane o chaneco. Bueno, esto sucede normalmente con los chaneques de Veracruz. El chaneco es un espíritu vinculado íntimamente a los cuerpos de agua como ríos, lagos y estanques, y aún encima de los chanes está Doña Chana, madre protectora. Al ser duendes de una mayor categoría, por decirlo de algún modo, se piensa que cada chane es único de una cierta región, pero se dice que se les ha visto en varios puntos al mismo tiempo, por lo que o hay más chanes o tienen el don de la ubicuidad. Digo, ya que estamos, yo voy por lo segundo. Los chanes, o chaneques mayores como también se les conoce, no son muy tolerantes con las visitas inesperadas y en general no tienen muy buena relación con las personas. Son causa de desgracias, maldiciones y sustos, lo que significa que a la persona atacada le han robado el alma. Si desea recuperarla, debe acudir inmediatamente con un curandero para que le haga una limpia. Eso es un buen comienzo, pero para asegurar el trabajo del curandero, la persona afectada debe regresar al río o lago donde le fue robada el alma para dejar una ofrenda a los chanes. Desde la época prehispánica, el susto y cómo curarlo es un tema no solo importante, es vital. No solo se trata de atender una impresión fuerte, es una lucha por recuperar el alma de una persona. Verán, cuando los chanes invaden el cuerpo de su víctima con aires, ustedes no me ven, pero estoy haciendo unas comillas, al ser entes de naturaleza fría, apartan el tonal, el soplo divino que le da vida a los hombres, sustituyéndolo por la frialdad propia del chane como criatura del inframundo. El afectado por el aire se transforma, parece ausente, y si su tonal no es devuelto rápidamente, la víctima podría caer en la locura y morir. Aquí me gustaría hacer una nota muy rápida sobre lo frío y lo caliente en la medicina tradicional indígena. Se basa en un sistema de naturalezas opuestas. A las enfermedades, tanto naturales como las provocadas por el contacto con el mundo espiritual, se les otorgan dos naturalezas, frías o calientes. De nuevo, no en todas las culturas una enfermedad fría tiene esa misma cualidad. De hecho, el mal de aire como el que vemos que causa el ataque de un chane, para los mixtecos es una enfermedad caliente, aunque nosotros aquí la estamos viendo como una enfermedad fría. Y para atender enfermedades frías, pues se necesitan plantas de naturaleza caliente, como la ruda, la canela y el jengibre, que son plantas muy utilizadas comúnmente en lo que se llaman las limpias. Bien, fin del dato curioso, volvamos con los chaneques. El chane tiene dos mascotas a su servicio. Una es un burrito con rayas negras y blancas llamado Luputi y un gato llamado Xunuti. El burro tiene la misión de recorrer los caminos por la noche en busca de hombres que van o vuelven de estar con sus amantes. Cuando los encuentra, les sopla un viento helado con el fin de paralizarlos. Ya que no se pueden mover, los desviste. Vayan ustedes a saber cómo, pero los desviste el burro. Y ya que están paralizados, empieza a lamerlos. Hasta ahí todo bien, ¿no? El problema es que con cada lengüetazo les va arrancando la piel pedazo a pedazo a los infieles. Por su parte, Xunuti, el gato, se encarga de castigar a las mujeres infieles, las visita en su casa y se comporta como le hacen los gatos cuando quieren que los apapaches. Ninguna mujer se resiste a las artes del animalito, y cuando lo están acariciando, éste comienza a crecer de tamaño hasta parecer un tigre y devora a la víctima. En muchos casos, el chane se presenta segundos antes de que los adúlteros mueran lambidos o devorados, y los salva, bajo la promesa de jamás volver a cometer esa conducta. Por lo que leí, la terapia del chane contra la infidelidad tenía, o tiene, no lo sé, 100% de efectividad. Como sucede con algunas criaturas en la mitología,
En el chané hay una dualidad entre lo bueno y lo malo. Es un protector, y cuando se le procura es muy generoso con los dones de la tierra. Pero si se le incomoda, bueno, ha quedado claro que puede ser muy peligroso. Pro tip. ¿Qué se le debe ofrendar a los chanes a cambio de la propia alma? Nunca está de más saber esto, ¿eh? La ofrenda debe consistir en cigarros, licor y, si están en la zona de Guerrero, tamales de ceniza. Me imagino que si se vieran en una situación comprometedora con chaneques chiapanecos, los tamales podrían ser de chipil, frijol o de hoja de momón. Tuve que investigar eso y es hoja santa. Como ya establecimos, la taxonomía chanequil es todo un mundo. Las poblaciones de chaneques en los estados de Oaxaca y Tabasco, por ejemplo, difieren de sus parientes de otros estados en que tienen los pies al revés, lo que les viene bien porque así ocultan su rastro de los indeseables. Los chaneques oaxaqueños, además, poseen la habilidad de transformarse en animales, como buenos nahuales. Estos pequeños duendecillos son reconocidos por jugarle bromas a los viajeros, eso ha quedado muy establecido. A los adultos, por lo general, tienden a desorientarlos y perderlos, solo para que vuelvan a sus casas más tarde de lo normal, a veces tarde por días, pero más o menos sanos y salvos. El caso con los niños es más complicado y hasta peligroso, pues se dice que los secuestran y no los devuelven. ¿Qué motivos pueden tener para semejante acto? Es un misterio. Para evitar que esto pase, se protege a los pequeños con amuletos, cruces y toda clase de chunches. Otro método de distracción que tienen los niños que habitan en el área de distribución del chaneque, en mi opinión, el más importante, es ponerse la ropa al revés para confundir al espíritu y que no se lo lleve al corazón del monte. Si hubiera chaneques en la ciudad, yo estaría protegido sin saberlo, porque con frecuencia me pongo las playeras al revés y me doy cuenta ya bastante tarde. Podría hacer un listado más amplio con las características y conductas que me faltan, pero creo que una leyenda sobre los chaneques cubriría muy bien todo eso. Esta es una leyenda de Tabasco, Los chaneques, escrita por Pablo Gómez Jiménez. Los chaneques. Hijo, ya estás crecidito y atiende a lo que te digo. Cuando tu mamá te dice que no juegues dentro del monte, hazle caso, porque ese es un lugar donde existen los chaneques. Pronto tendrás que acompañar a tu papá por el monte, a la siembra y a la caza, y tienes que aprender los secretos de la selva para que siempre regreses y no te pierdan. ¿Y por qué me han de perder los chaneques, abuelito?, preguntó aquella vez el niño con la inocencia de sus escasos 5 años. Ah, porque los chaneques son dueños del monte y les gusta perder a la gente cuando les macheteamos su acahual o cuando pasamos por la ceiba donde juegan. Abuelo, ¿cómo son los chaneques? ¿Los has visto? El niño alejó su jícara y se pendió del relato del abuelo con el mismo encanto de los duendes. Sus ojos dilatados y sus oídos alerta se avivaron ante el deseo de saber todo sobre aquellos personajes místicos. El abuelo mordió el tabaco, lanzó un escupitajo y prosiguió. Así es, hijito, yo los he visto. Una vez fui con mi padre a buscar a un curandero porque a mi hermano Encarnación se llamaba igualito a tu papá. A ese lo perdieron los duendes. Y lo encontramos a los 3 días arañado y roto de la ropa de tanto caballito que le dieron. Solo recordaba que lo hacían brincar los acahuales y los zarzales. Estaba como loco. Pero el curandero lo rameó con un gajo de jícaro y lo bañaron en el río. Le dieron de beber albahaca por 9 días y lo cuartearon hasta que regresó su espíritu. Pero los chaneques lo venían a buscar. Son como de tu tamaño. Andan desnudos, se ríen con unos dientes como palillos. Tienen los pies al revés, como las pezuñas del burro, las chanequitas. Tienen la trenza larga hasta el suelo y te hacen cosquillas. Parecen niños traviesos y te dicen que los sigas y te van llevando y llevando hasta que te pierden y ya no puedes regresar. Estás vuelta y vuelta en el mismo lugar. Son enamorados, se llevan a las muchachas, las atontan
y luego hay que curarlas en la misma forma. Ellos hacen sus maldades de acuerdo con el lugar donde estén. Si en el campo encuentran un caballo, lo toman para jugar, le trenzan y enredan la crin y la cola y lo carrerean a reventar. Ah, pero también los puedes desencantar y alejarlos de los caminos. Escucha, si los encuentras, quítate la ropa, póntela al revés y camina en sentido contrario a sus huellas. Solo así encontrarás el camino. Luego vuelves y les pones bajo la ceiba juguetes, tabaco, perfumes, un carrete de hilo, peines, espejo, trago, y les cuelgas una hamaca de bejucos y hoja de tanay. Y cuando el chaneque se canse de jugar, se emborrache y se duerma, lo amarras con jolosín, lo cuereas con otro mecate hasta que te canses y después lo sueltas. Así el encanto estará roto y tu camino estará libre. Así es el secreto. Ni el cura con rezos y agua bendita lo puede correr porque se le desaparece y luego regresa. Y pues eso es todo por esta semana. Muchas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado mucho la historia de los chaneques. Mucha información quedó fuera para hacer esto un resumen más pequeño. Pero en los tweets y en Facebook probablemente, pues pondré las fuentes de donde saqué buena parte de la información para este podcast de chaneques. Ahora, ¿cuáles son esas redes sociales? Bueno, pues mientras no tenga redes sociales específicas para el programa, para el podcast, pues me pueden encontrar en Twitter como @amilcaramaya, en Facebook como Amilcar Compa Amaya y en Instagram como Amilcar Compa Amaya también, igual que en Facebook. Generalmente en Facebook comento mucho sobre películas, sobre libros que voy leyendo. Generalmente son de terror o fantasía, pero ahí hago esos comentarios. En Instagram lo más que van a encontrar pues son muchísimas fotos de los juegos que estoy jugando en ese momento. Prácticamente para eso tengo el Instagram. Y el Twitter, bueno, el Twitter digamos que no soy muy habitual ahí, pero últimamente le he estado dando más a esa red social. Y bueno, pues de nuevo me despido. Ya saben, agarren su mochila, no se salgan del sendero, pero si se salen, pues tengan mucho cuidado porque aquí hay chaneques.